Yo había visto a 2 o 3 músicos en la ciudad que me empezaron a interesar mucho. Uno era Alfredo Santana. Desde la época de Piper Vinil, que fue la que me empujó, a posterior de esta, la banda que más satisfacciones me ha dado, musicales y personales, ha sido Unite. Empezamos a tocar entonces como banda seria, Florencio, el bajo y cantando, Pepe Torres, en paz descanse, Juan Torres, el hermano, y yo. De ahí nació lo que fue el grupo United. La verdad es que la primera vez que vi a United en el Isabel de España me quedé impactado. No pensé que aquí hubieran músicos de la talla de Alfredo Santana y que pudieran tocar cosas que yo pues oía en los discos que nos venían desde Inglaterra, ¿no? Y cuando los vi por primera vez en el Isabel de España, ya yo quería cantar y tocar con ellos, ¿no? Y me quedé impactado, porque además él hizo gala de su Stratocaster y su Gibson Les Paul, que aquello era un auténtico lujo, ¿no? Fuimos los atrevidos, empezamos a hacer música, yo qué sé, desde Focus, grupos así raros de la época que conseguíamos discos, sacábamos cosas de ellos, hasta una época que empezamos a meter un poquito de forro y empezamos a hacer temas propios, poquitos, pero empezamos a hacer algún temilla que otro nuestro. Pero fue en esa época, no sé si sería en el 73, 74, Hombre, Alfredo Santana tocando la guitarra, desde luego, si no atractivo, por lo menos deslumbrante, ¿no? Entonces eso era idolatrado. Que nosotros teníamos un directo, o sea, las grabaciones éramos fatales, la verdad que para nosotros grabar era un desastre, pero el directo era contundente y era un grupo que tenía una fuerza muy curiosa. Hacíamos la música que nos daba la gana, de la forma, bueno, te puedo decir que hubieron conciertos que duraban 2 horas y media y solamente tocábamos 2 canciones, porque dentro de las 2 canciones metíamos una tras otra y no sabíamos por dónde iba a tirar y arrasábamos y poníamos a la gente contenta. Era un pibito, iba a verlos a los Unite, a los Teclados, a Palmera, que entonces se llamaba el Eructo del Bisonte, iba a verlos ahí a los Salesianos y a estos sitios que se organizaban, que eran los conciertos. Entonces a mí me influenciaron mucho ellos, ¿no? Para hacer música aquí. Y yo veía a Alfredo Santana como un músico excelente, como algo que yo lo idolatraba entonces, ¿no?
tocar todo en directo de arriba abajo, porque si no, no podíamos, nosotros no éramos un grupo de esos estudios. Hoy tocas a la guitarrita y mañana vienes y tocas. Males y que era de risa, es que al día siguiente si íbamos a grabar, como no teníamos afinadores, no teníamos nada, una grabación, un trozo estaba con una afinación y cuando ibas a unir la otra parte, la afinación un poquitín diferente. Digo, desechamos todo esto y echamos la cantata del mes ahí abajo. Entonces yo me iba a un club que se llamaba el Half Note, donde yo veía tocar pues, a quien eran mis dos ídolos aquí en Canarias, ¿no? Que eran Alfredo Santana, que sí, es amigo mío hoy, y este hombre, y Fito. Y para mí eran dos músicos que tocaban blues de miedo, ¿no? Hubieron muchos problemas para montar los festivales. Primero, tenía que coger todas las letras de las canciones que se iban a cantar, todas, llevarlas a Información y Turismo para que las revisaran, y cuando había una palabra que ellos pensaban que tenía doble sentido o que era una palabra que no cuadraba con lo que ellos, su criterio, pues te la subrayaban, la tachaban y ponían una añadida. Teníamos también un poco el tema de la censura, ¿no? En aquel entonces pues había que andar con mucho cuidado con el tema de los textos y tal, ¿no? Yo recuerdo que al principio de mis primeras letras en castellano, que era bastante crítico con el tema, porque ya estábamos entrando en lo que luego se llamó la dicta blanda, que fueron los últimos años finales del franquismo, pues que mis propios compañeros me censuraban las letras, porque decían que podíamos tener problemas con las letras a la hora de cantarlas en directo, porque a todos los conciertos siempre acudía un censor. ¿Qué era lo que hacían? Luego mandaban al festival a un inspector para ver si en realidad eso se hacía tal como ellos lo habían diseñado, ¿no? Eso era un inconveniente. Luego había que presentar una solicitud al gobierno civil para que el gobierno civil te autorizara o no el evento, y tenías que poner cuáles eran las características de ese evento. Por el 77, 76 montamos el Jesucristo Superstar, la obra, ¿la conoces? Nuestro ex profesor de inglés decidió montar con sus alumnos de aquel momento una versión de Jesucristo Superstar. Entonces nos llamó para colaborar, como sabíamos que tocábamos la guitarra, éramos los típicos de la clase que estábamos siempre
hablando de música y tocando y eso, pues nos llamó para colaborar como músicos. Y entonces ahí contactamos Dani y yo, primero que nada. Toda la gente que más o menos estaba metida en el tema en aquel momento, pues coincidimos allí. Y entonces de ahí fue donde surgieron los teclados fritos. Ahí conocí a Jaime, a Manolo y a Mil y tal. Y todos habíamos estado, bueno, tocando en el mundillo, pero por separado. Y ahí ya nos unimos y se hizo los teclados fritos, que fue el primer asunto así profesional, ¿no? En el verano llegó Tomás, que estaba estudiando en Madrid. Y como había aprobado su primer curso de ingeniero de telecomunicaciones, el padre le regaló una guitarra. Como son las cosas a esas edades, ¿no? Como tienes una guitarra te metes en un grupo. Y ese ya fue la formación básica y ya continua del Eructo del Bisonte, que después seguiría siendo Palmera. Únicamente cambiarían las baterías, pero fundamentalmente Dani, Tomás y yo estuvimos durante todo el periodo. Teclados fritos en el Teatro Guimerá, que es la primera vez que yo los oigo, son una bomba, ¿no? Una bomba como músicos y una bomba como espectáculo. Porque aquí estábamos acostumbrados a ver a los cantantes, digamos, un cantante estático o moviéndose sí al ritmo de la música, pero no al nivel de espectáculo, ¿no? Era, bueno, la onda de David Bowie, la onda del gay power en aquella época, ¿no? De ver a Alice Cooper, ¿no? De gente que realmente daba un tono. Los teclados fritos, pues era absolutamente rock sinfónico, pero al más puro estilo Genesis y Yes. Esto era, vamos, eran niños de pecho al lado nuestro, ¿no? A la hora de hacer cambios drásticos de ritmo, en fin. Bajo un poco la tutela también de su hermano mayor, Manolo Santana, cantante de Los Sombras, Fernando, pues Óscar Santana, miembro de Eructo del Bisonte, el bajista. Pues empiezan con una afición al rock and roll clásico, tremenda, ¿no? Hacían un repaso por todo ese repertorio clásico del rock and roll. Había un chiste de Forges donde salía un indio que le decía a otro: tu ser más vasto que Eructo del Bisonte. Y entonces nos gustó lo del Eructo del Bisonte y lo cogimos como nombre del grupo. El London Musical Festival 73, lo recuerdo. Tocaba un montón de grupos durante unos cuantos días y tal, y fuimos a ver a Uriah Heep, que era uno de los nuestros y tal. Y antes de ellos aparece un grupo ahí, The Sensational Alex Harvey Band, un espectáculo absolutamente brutal, ¿no? Tocando, interpretando cada sonido, con unos maquillajes, en fin. Nosotros quedamos tan impresionados que a partir de ahí yo lo tuve claro ya, ¿no? Lo de que era la imagen como parte fundamental de un show, ¿no? O sea, el próximo año se cumplen 30 años, joder, 30 años de la formación del Eructo del Bisonte. Y después los teclados fritos, ya la imagen desde el principio fue muy fuerte en este sentido, ¿no? Con todas las fotos de los teclados de la época, bueno, veas tú, los maquillajes y los trajes y de todo. Me acuerdo unos zapatos de punta que tenía yo, y, bueno, para matarme ahí en el escenario con las puntas, aquello corriendo por ahí, para adelante y para atrás. Madre santa. El primer concierto que se hizo aquí interesante fue con teclados fritos. Vimos a los primeros peludos y con un sonido increíble, una banda que se veía que estaba muy bien preparada y la verdad que impresionaba, ¿no? Lo recuerdo, no sé, como un impacto, ¿no? Prácticamente éramos niños, ¿no? Y se me quedó grabado sobre todo el guitarrista, ¿no? Y yo quiero ser como este, ¿no? Porque yo vi en el cine Tenerife con 12 años o 13 a Teclados Fritos y a Palmera, que era el Eructo del Bisonte en esa época, y eran flipantes. O sea, ese tópico típico que decían que los grupos en esa época en Canarias estaban un poco adelantados, pues yo no sé, pero allí estaba empezando a surgir la nueva ola madrileña, sí, pero no habían empezado, y esta gente aquí estaba, bueno, yo flipé. Al principio los coquillos era ser un grupo como Palmera, ¿no? Tan grande como yo iba a ser Palmera. Saber yo
que la gente de teclado, como los vi yo, dieron un concierto de despedida y se iban para la península. Eso era como ver, para mí por lo menos, fue aproximadamente en esos años, 77, 78, más o menos, ¿verdad? Para mí era como ver el Apolo despegando, yendo para la luna, ¿no? Y de repente pasamos a tener un contrato discográfico. En aquella época había un productor de una compañía discográfica de Madrid, Moviplay, que venía a Las Palmas, a Discán, que era el único estudio que había en aquellos años en Canarias, a grabar grupos folclóricos, a grabar música folclórica. Y había una distribuidora de esa compañía que se empeñó en hablarle a ese productor de por qué no hacer un disco de rock de grupos de Canarias. Lo más relevante que había en cada isla en ese momento, que era Eructo del Bisonte en Tenerife y Los Teclados Fritos aquí en Las Palmas. Y entonces íbamos a hacer un disco con una cara del Teclado Frito y una cara del Eructo del Bisonte. Entonces nos llevaron a Madrid y bueno, aquello era jauja porque era la Moviplay, pero que entonces tenía un edificio magnífico ahí en Coslada, pero gran edificio, y al lado anexo unos estudios maravillosos. Nosotros estábamos grabando en uno y en el de al lado estaba grabando Julio Iglesias, que recuerdo dándole la mano ahí, Manolo entusiasmado, aseverando que no se la lavaría en años. Y entramos en el estudio y nos encontramos a Los Teclados Fritos allí grabando. Claro, ahí llegas al estudio por primera vez, te pone el productor una claqueta, y nosotros con aquella tal y aquella claqueta. Empezamos a ir por los cascos, el clock, 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 clock de la claqueta, y decimos, ¿y esto qué? Y dicen, no, el metrónomo. Y decimos, ¿y qué pasa con esto? Y dicen, no, que tienen que tocar ustedes a tiempo con el metrónomo. Y entonces este primer disco, claro, nosotros en directo sonábamos desgarrados, potentes, distorsionados. El productor que estaba grabando Teclados Fritos nos dice, primero, que la compañía había decidido cambiar el objetivo y en vez de hacer un disco con media cara y media cara de cada grupo, hacer un disco por grupo. De repente nos hacen cantar en español, porque estaba claro, nosotros cantamos todo en inglés, por supuesto, pero a partir de este momento, a traición, una vez que estábamos en el estudio, nos dice el productor, señores, esto en español. ¿Cómo? Pero esto qué. Total, en el hotel por la noche, haciéndola por el día grabando y por la noche traduciendo letras por primera vez, imagínate, ¿no? Y de hecho la presión esa hizo que salieran cosas realmente graciosas, porque si oyes el primer disco las letras tienen cada disparate que... Segunda premisa, los temas tienen que ser en español. Bueno, claro, respuesta automática en plan, bueno, más chulos, no, imposible, ¿no? Bueno, pues entonces nos pensaremos si grabamos el disco, ¿no? Música, pues claro, te digo, ese es súper sinfónico, con unos registros así tan limpios y tal, pues quedaba, y claro, y tocado de aquella manera con nosotros, porque por supuesto que nuestra capacidad compositiva superaba con mucho a nuestras cualidades técnicas, ¿no? Entonces, ni qué decir tiene, con lo cual nos metíamos en unos berenjenales tremendos. La producción fue mínima, el disco se grabó y se mezcló en 3 días. A mí me gustó mucho el Eructo del Bisonte. La verdad es que me gustó mucho cuando era el Eructo del Bisonte. Luego de Palmera, pues bueno, del primer disco a lo mejor pues algo interesante. Pero el Eructo del Bisonte yo ponía el disco una y otra vez, ¿no? Yo creo que hay un antes y un después que el concierto que Teclados Fritos y Unite hicieron aquí ¿cuándo fue? En agosto del año 79. 79. Nosotros que no estábamos acostumbrados a conciertos de rock aquí en Lanzarote, fue, vamos, un nivelazo tremendo, ¿no? Teclados Fritos con su disco recién sacado. Tú esperas con el primer disco, esperas la gloria, ya todo el tufi, entonces al ver que bueno, realmente no trascendió excesivamente fuera de aquí el tema, pues quedamos un poco desencantados, entonces nosotros lo achacamos a que no podíamos haber grabado el disco como nosotros queríamos, en fin. Se grabó y bueno, pues quedó un disco que a mí me encanta. A mí el disco del Eructo del Bisonte me parece el mejor disco de todo. Nos rescindieron el contrato tras suplicar, porque en aquella época no te soltaban así como así. Y sin embargo hay temas en el disco del Eructo, como Mar de Nubes, por ejemplo, o El Kiosco de la Paz, que se convirtieron en auténticos himnos. Solo ilusiones, sueño, arena y coral, hombres libres, tribus, luz,
sol suave por hogar, olvidando el tiempo, el espacio, el andar. Dani Pacheco, que fue posiblemente el germen del grupo, del Eructo como grupo, o sea, fue el promotor original de la idea de formar un grupo. Era encargado fundamentalmente de las guitarras de acompañamiento y tocaba el piano también, era el pianista del grupo, y aparte de cantar. Y después tenía la capacidad de imitar a Jerry Lee Lewis tocando el piano y haciendo versiones de rock and roll, porque nosotros nunca dejamos de hacer versiones de rock and roll en nuestros conciertos. Y él era impresionante, hacíamos un tema una especie de medley de rock and roll, donde el tío era Jerry Lee Lewis absolutamente. Después Tomás Pacheco, que se llamaban Dani Pacheco y Tomás Pacheco, no eran hermanos, no tenían ningún parentesco en absoluto. Tomás era el cerebro en el sentido de que era la persona más cerebral del grupo. Tomás lo meditaba todo mucho, lo razonaba todo mucho, y por otro lado también tenía una capacidad de síntesis a la hora de componer, de hacer canciones, que le permitía hacer canciones muy sencillas con unos ganchos muy comerciales, con lo cual normalmente era el que hacía pues los singles. Lucy es de Dani y de él. Las llaves de la moto es de él. El café es de Dani y de él. Ábreme la puerta es de Tomás. Era quizás el compositor más comercial de todos nosotros. Y después estaba yo, que como bajista siempre he sido un segundón. Notas algo pues, que considerar cuando hablo. Es mi idioma, no lo puedo evitar. Soy canario. Digo guaguatoyo, pisco mío, chachi, mojo, charga. Noches en el kiosco de La Paz, ay, qué pasa. Noches en el kiosco de La Paz, ay, qué pasa. El primer disco de Eructo de Bisonte, como el de Teclado Frito, no tienen una gran repercusión, porque digamos que todavía no eran conocidos sino a nuestros niveles, ¿no? Los niveles, yo por ejemplo llevaba una página en el periódico El Día, en la cual pues informaba bastante, lo mismo que estaba Enrique Martín Brown, que fue otro señor que fue pionero informando sobre música en el periódico El Día, y lógicamente pues a través de eso era lo que más se conocía, ¿no? Pero no eran como muy conocidos. A nivel ya nuestro, sí, porque el kiosco de La Paz, y creo que el tema de los teclados fritos, Más Boy o algo así, creo que esas canciones son las que empezaron a marcar un poco. Gustavo Ramudo, el productor, al grabar y al mezclar nuestro disco, vio un potencial en nosotros que de alguna manera le gustó. El boom de Palmera es como Palmera, no como Eructo de Bisonte. Palmera, cuando empieza ya, digamos, a niveles, vamos a llamarlo entre comillas, estratosféricos, ¿no? Que ya todo el mundo en Canarias empieza a vivir, es cuando empiezan con Lucy. Bueno, Lucy fue un éxito a nivel local. Y bueno, la verdad que nosotros tuvimos la suerte de que coincidimos en ese año con el nacimiento de los 40 principales en Tenerife, la cadena SER. Entonces José Antonio Pérez, que era el jefe de musicales de la cadena SER, de FM, nos apoyó a muerte. Eructo de Bisonte pega allá, vienen a Tenerife
y montan el Festival de la Constitución en el Parque La Granja, que estaba recién inaugurado. Y eso es un acontecimiento retransmitido por Radio Club Tenerife, donde el presentador era José Antonio Pérez. Bueno, eso fue tremendo. Se reunió una cantidad de gente en el Parque La Granja. Habrían, pues, para aquella época, de 2.000 a 3.000 personas. Eso era impresionante, incluso con una anécdota. Es la primera vez que vemos que un travesti se desnuda delante de un escenario. Bueno, se semidesnuda, ¿no? Y fue muy emocionante ese festival, donde Eructo del Bisonte, convertido en palmera, demostró en directo todo lo que había mejorado, ¿no? En directo fue sensacional, sonaron de maravilla y el público se lo pasó, pero de miedo, ¿no? Lo mismo, es lo mismo, siempre igual. Lucy, no paro de llamarte, siempre me sale tu mamá en el aparato, siempre me sale tu mamá en el aparato. Lucy, no paro de llamarte, siempre me sale tu mamá en el aparato, siempre me sale tu mamá en el aparato. Después el segundo, en el 81, que ya lo produjimos nosotros y todo, fue de hecho el primer LP a nivel nacional que producido por un grupo, ¿eh? Entonces claro, eso fue todo lo contrario. Nos metimos ahí en el estudio de Ramiro, en Bañaderos. Estuvimos, yo creo que 3 meses por lo menos, yendo todas las tardes ahí grabando, regrabando, probando. Y bueno, ahí se nota, ¿no? Ya hay otro ambiente, se consigue otro sonido, ¿no? Más acorde con lo que era el grupo en directo y todo esto. Teclado Frito para mí fue el grupo como revelación, porque uno, primero que no tenía, en ese entonces en la televisión no había, empezaba algún vídeo musical, básicamente lo que tenías era la escucha, ¿no? Que era el vinilo y las cintas de cassette, ¿no? Pero la imagen, pues casi no había revistas especializadas, muy pocas, empezaban a salir, y entonces el directo era el compendio, ¿no? Y Teclado Frito en ese momento pues era todo eso, la imagen, el sonido, la puesta en escena, ¿no? Entonces fue toda una revelación. Por aquel entonces yo recuerdo y que veía yo con una auténtica envidia, ¿no? Sana, pero no dejaba de ser envidia pues a gente como Unite, ¿no? O Teclados Fritos. Por la forma en que miras, por lo sexual de tu ser, y el detalle de ignorar si eres hombre o mujer. ¿Qué me puede importar que seas un varón? Lo que quiero es gozar con tu posesión. Ven conmigo y no te arrepentirás, porque siempre deleites de encontrar, todos son una divinidad. Jaime Llorca, que tocaba los teclados. Es el talento, para mí es de las personas, he conocido mucha gente en esto de la música, de las personas con más talento, con más gusto y con, bueno, tremendo. ¿Qué me puede importar que seas un varón? Lo que quiero es gozar con tu posesión. Emilio, un gran batería, y bueno, Emilio tocaba todo, Emilio tocaba guitarra, batería, lo que hiciera falta, ¿no? Manolo Benítez, el super máquina, también un hombre bastante sensible a la hora de crear, pero ejecutando era perfecto.
Rubicón iba de rock sinfónico y tenían una canción que era una especie de himno en aquella época dedicada a los marineros que perdieron la vida en el cruce del mar. Bueno, tristemente recordado aquí, ¿no? Fue la agresión por parte de, aún no se sabe, aunque se sospecha, de, bueno, el Cruz del Mar, que era un pesquero con base aquí en Arrecife, donde murieron 7 o 8 personas, pescadores, y fue un palo muy fuerte aquí para toda la sociedad. Sí, además la letra, yo creo que fue el single que editaron, el tema más popular así de Rubicón de esa época. La letra yo no la recuerdo, pero hablaba del barrio de Valterra, hablaba de los pescadores, de si eres marinero tienes que embarcar, moros en la costa te pueden matar o algo así decía, ¿no? Pues sí, porque en estos temas tenían parte de folclore canario, tenía incluso sonidos de mar, como un rock sinfónico, digamos. La verdad que pudo ser el principio de una música conejera, digamos, en todas sus raíces, ¿no? Nosotros ganamos un festival aquí, no me acuerdo qué se llama el festival. En Naría, por ahí. Ganamos un festival que era no sé cuánto dinero y una grabación en la casa de Discam. Y nosotros, pues ni corto ni perezoso, nos fuimos a Telde a hacer la grabación, ¿no? Y la grabación no llegó a su término porque faltaban las voces. ¿Te acuerdas que habíamos comido unos choricitos muy buenos que hacen allí en Telde y nos quedamos todos con la voz aguardentosa? Yo creo que hicieron mucho porque fue un grupo de los 70 y que tocó mucho, hizo muchas actuaciones y creó también un clima de conciertos que ayudó a todas, porque era un grupo de mayor edad que todos nosotros, más profesionales, tenían dinero para guitarras, para instrumentos, y entonces hizo que nosotros empezáramos a ver los directos, ¿no? Había un contraste, yo creo, ¿no? O sea, estaba la modernidad por César Manrique, que cuando yo me acuerdo era, no sé, empezaba con 10 años o 15 ya, donde empezaba el Almacén, que era un centro cultural que montó César. Nosotros íbamos muy pibitos, ¿no? Pero que él montaba tanto exposiciones con saya, exposiciones de arte como de música, con el grupo Rubicón, me acuerdo. Sí, hombre, es que nosotros, de hecho nosotros hicimos 2 conciertos en el Almacén, donde él tuvo que salir, donde estaba, nosotros estamos en la tarima, en el escenario, el huequito que había en el Almacén, él estaba al lado del bar con Damaso y otras personalidades, ¿no? Y él me acuerdo que salió y dice, ¡ay, el cantante parece la Janis Joplin! ¡Ay, y esto lo hacen ustedes y tal! Se quedó impresionado, ¿no? César Manrique trajo aquí a Lanzarote, cuando venía a Nueva York, las primeras grandes colecciones de música soul, que se usó mucho en Los Jameos del Agua. Claro, César estaba detrás de la restauración y de la obra de Los Jameos, y en esas noches de baile que se hacía por las noches se ponía casi exclusivamente música soul, concretamente, toda Aretha Franklin, Otis Redding, y claro, era fantástica, era una música de gran nivel. Y eso sí, fue César quien trajo toda esa música. Sobre todo es tener acceso al mundo del arte, incluso que contado también por alguien que está metido en el arte y que ha triunfado en el arte, ¿no? Marcó a una generación muchísimo. De hecho, aquí siempre se ha hablado, ¿no?, que en esa época había una proporción de artistas que no era normal. Acercándonos siempre al Almacén, a ver exposiciones, a estar en aquella librería, a ver libros que nunca hubiésemos podido ver en aquel momento, a ver pues, obras de teatro, performance, actuaciones musicales, más su palique, que era constante, nos hizo ver que había otro mundo y que la cultura en general era muy importante para el desarrollo y para el disfrute. Este señor desde los años 60, final de los 60, 70 y principios de los 80, ya no es que él quisiese o no quisiese, es que ya se rodeaba de una serie de personas que eran interesantísimas a nivel mundial. Y nosotros tuvimos la suerte de conocerles, de compartir cosas, de compartir fiestas, de compartir muchas historias y sobre todo aprendizaje a nivel cultural, de conocer a pintores, a escultores increíbles que no pasaron por ninguna otra isla, pasaron por aquí porque eran amigos de Manrique. Mira que Lanzarote, en Arrecife en aquella época, era una especie de ciudad muy pequeña, ¿no? Muy pequeña. Pero para lo pequeña que era, había mucho ambiente cultural como comienzo así de
de la modernidad en Arrecife. En aquella época el grupo por excelencia era Papita Rala, era el grupo un poco insignia, ¿no? de la música aquí, ¿no? Mi hermano, el mayor, pues siempre le ha gustado tocar la guitarra, en plan acústico, ¿no? Y bueno, a mí me encantaba oírlo y poquito a poco vas cogiendo la guitarra, ¿no? Y empezaba con la guitarra española. Y ya a los pocos años, pues, en plan cachondeo, nos metíamos en los guateques y le metíamos los micrófonos dentro de las guitarras españolas. Otro cogía el tambor de Colón, la bandeja de la madre como platillo y tocábamos los guateques y tal. A mi hermano le compraron una batería pequeña de juguete, pero te estoy hablando de, no sé si tenía 8 o 9 años. Cuando veíamos a nuestros hermanos que sí tenían guitarra española, porque guitarra eléctrica era casi imposible encontrar. Que siempre estuvimos rodeados de los hermanos mayores que gracias a Dios compraban discos, ¿no? Y tenían pues todo lo que salía en aquella época. Mi hermano Fello era el que portaba la música de ese momento que no se conseguía por ningún lado, que era un grupo muy de vanguardia en ese momento, que era toda la New Wave. Se metió Fello, que fue el cantante nuestro, y Fello ya oía bastante música más divertida, ¿no? Y empezamos a hacer pues incluso cosas de Talking Heads, de los Clash, y luego los temas propios nuestros, pero con esas influencias, ¿no? Papita Rala se formó pues casi, empezamos con mi hermano y yo y mis primos casi, bueno, menos Ani, estábamos mi hermano Fisco, yo, mi primo Octavio y Ani. Hombre, yo creo que fue lo primero que surgió aquí divertido, ¿no? Y eran conciertos donde todos, tanto nosotros como el público, estaba descubriendo un poco la música en directo, ¿no? La diversión. Pero Papita Rala fue el más conocido, el más que salíamos, pues, imagínate, con unas pintas y encima la música muy divertida, que era empezando la New Wave. Un grupo que a mí que aunque tuvieron éxito, me quedó pena que no fueran más allá, fue Palmera, porque estos tenían bien cogido el truco comercial de hacer buenas canciones. Yo creo que ellos estaban predestinados a ir más lejos, ¿no? Otro elemento que no sé ni quién es, devuélveme la llave de la moto y quédate con todo lo demás. Devuélveme la llave del amor. Nuestro problema fundamental fue que fuimos un grupo que tuvimos un éxito, porque las llaves de la moto fue un éxito a nivel nacional, pero no tuvo una imagen asociada a ese tema. O sea, la gente conocía el tema, pero no había un rostro conectado con ese tema. Y no lo hubo por un problema fundamental. Nosotros cuando grabamos el segundo disco, el de las llaves de la moto, como te comenté antes, éramos objetivo prioritario de la compañía discográfica y teníamos a Sus López, creo que se llamaba, que era el jefe de promoción de la compañía discográfica en aquella época, que era una persona totalmente entregada al proyecto y que creía al 100% en que el segundo disco de Palmera era un disco a promocionar y un disco que iba a ser un éxito. Y nosotros decidimos dar el salto e irnos a la península a vivir y a promocionar el disco y a estar allí porque había que estar allí porque el disco había que dinamizarlo allí. Y justo cuando estábamos a punto de coger el barco con todo nuestro equipo, después de haber resuelto un montón de problemas que teníamos con aduanas y tal para poder llevar todo el material,
nos llama Jesús y nos dice que le han ofrecido un puesto en otra empresa y que se va de la compañía discográfica. Claro, se nos vino el mundo abajo, porque el nuevo jefe de promoción que entró en la compañía discográfica, Palmera, era otro producto más de la casa que a él ni le iba ni le venía, es más, no creía mucho en nosotros. Con lo cual, la promoción, no discográfica, sino la promoción de televisión, radio, gira, que teníamos programas, que nos había programado Jesús, que era de clase A, ¿no? para ir a agotar todos los medios, se vino abajo. Y nos encontramos en la península porque todo ese plan de promoción tan fantástico que se nos había diseñado se venía abajo. Aquí tuvimos mucho éxito, pero muchísimo, tanto como que vendíamos más copias. O sea, nosotros llegamos a vender el segundo disco de Palmera como 20.000 copias aquí en Canarias. Eso era, y vendíamos más que Police. Hombre, claro, vendíamos más que Police en Canarias, a nivel mundial, ¿no? Pero vender más que Police en Canarias a mí me llenaba de orgullo, ¿no? Y eso significó un poco el comienzo del fin de Palmera. Es el destino que se burla de mí. Nos conocimos la otra noche en un bar y ni siquiera pude imaginar que a la mañana siguiente no descansaría hasta encontrar su número en la guía. Llamé sin pausa pero no pude hablar. Me fui a su barrio y la empecé a buscar. Y mediada la noche logré localizarla. Ya casi entraba por la puerta de su casa. Le hice una seña y no me vio. Grité su nombre y no me oyó. ¡Qué pena! Es el destino que se burla de mí. Al día siguiente me enteré de su plan, hora y lugares que iba a visitar. Pensé en raptarla, llevármela conmigo y separarla de todos sus amigos. Un par de tragos para entrar en calor y otro par más me dieron el valor para acercarme a su mesa y a ella dirigirme y no encontrar ni una palabra que decirle. Le hice una seña y no me vio. Grité su nombre y no me oyó. ¡Qué pena! Es el destino que se burla de mí. Un día más me quedaré sentado. Cuando nosotros estamos ya desapareciendo como grupo, Radio Futura saca la estatua del Jardín Botánico. Cuando yo oí esa canción en la emisora y empecé a ver cómo en los 40 principales se promocionaba la estatua del Jardín Botánico de Radio Futura, dije, el rock acaba de tomar carta de naturaleza en este país. Ya, por fin, el rock ha tomado cuerpo. Ya a partir de ahí, pues sí que empezaron pues Mecano, Radio Futura, Alaska y los Pegamoides, o sea, apareció La Movida, Los Secretos, Nacha Pop, pero hasta entonces todo eso había estado relegado como una especie de submundo, ¿no? Y eso es el año 83, hasta entonces nada, o sea, folclórica y Pablo Jabraira y cosas así. La ilusión, escuchando el lenguaje de las plantas, y he aprendido a esperar sin razón. Trabajé también un poco más tarde con Teclados Fritos, que también era un grupo interesantísimo. Ya el siguiente fue en Madrid, ya lo produjo Teddy, fue con Columbia, otra de las compañías que estaba punteras ahí en aquel momento, que después quebró al poco, no por nosotros, espero. Hacer un pop, pero que me recordaba al rock latinoamericano. Me sonaban más al grupo de rock que yo había visto en México,
en Argentina. No, y además estaba el glamour, el glam rock. Siguiendo aquí sé que me voy a perder. No, por favor. Nada distingo, todo es negro. No puede ser. Oh, crisis de personalidad. Oh, tengo. Es increíble lo que llego a cambiar. Estoy sin control. Salto feliz y tan contento, de repente fatal. Oh, crisis de personalidad. Oh, tengo. Muchos proyectos tengo para elegir. No creas que no, pero no tardo un instante en desistir. Oh, crisis de personalidad. Oh, crisis de personalidad. Oh, tengo. Crisis de personalidad. 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 Y luego, pues bueno, a través de Teclados Fritos, pues bueno, fue cuando trajimos Origen, Raúl Abau, Edutún, Antonio Santos. Bueno. Por la mañana hacíamos con Higinio Rayo, fue un hombre que se movió mucho en aquella época, con el tema de los conciertos, ahí en el cine Bonarteme, en cines por los pueblos. En aquella época aquí muy de moda lo de Luis Vecchio. Luis Vecchio estaba con la banda de Hot Island, o sea, había muchos grupitos interesantes, ¿no?
Y en Las Palmas estaba un músico excepcional, que es Luis Vecchio, con el cual creé también una gran amistad. Luego a través de Luis Vecchio conocí a Ricardo Montelongo. El hombre con el que yo más me he encontrado como un espíritu, un alma casi gemelo ha sido con Pepe Traba. Los Flintstones aquí de las Alcarabaneras, con Toga y esta gente. Los Estuandrá de Moyo. Jesús Beltrán, aunque no es de mi época, pero también siguió en su momento. Paco Dorta, que a finales de los 70 organizaba en Tenerife prácticamente todos los conciertos del rock que se organizaban en aquella época. El grupo Samara, donde salió Ginés y Mandy Capote, Ernesto El Guanche. José Juan Pardo, que era nuestro manager. Yo creo que José Juan Pardo, que fue el manager de Palmera, fue el primer manager profesional que hubo en la escena del rock en Canarias. De hecho, esa unión que teníamos entre todos, de muy amigable, sirvió también para formar otra banda paralela a la United, que surgió un poquito más tarde, que se llamó Hermanos Brother, que para mí fueron excelentes. En nuestros conciertos siempre procurábamos tirar de grupos que estaban sonando en aquella época, ¿no? Fruta Plástica, El Mago, Cebolla y Jazz Band.